Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, espero que estén bien. Estamos acá en un nuevo espacio de realidad incontrastable y hoy tenemos, como todos los fines de semana, mucha información. Ustedes ya saben, los días, las tardes, las noches son largas, siempre buscando mucha información, mucha estadística, mucho número, mucha data, mucho análisis y mucha predicción. Bueno, hoy tenemos de todo, de todo, de todo. Y la editorial de hoy se llama El AMBA de Alberto. ¿Cumplirá con la cuarentena estricta, con la fase uno, que es la fase que vuelve el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, lo que es el conurbano bonaerense, en sus tres cordones, zona sur, zona oeste y zona norte, y la capital federal, todas las comunas que la componen a la cava, como se le suele decir, ¿no? Bueno, ahora hablemos de números. Tenemos en el puesto número 27, Argentina, que hoy ya tiene 59.933 casos. Hoy hubieron un promedio de 2.100 y algo de infectados y tenemos 1.232 muertes. Posición 26 para Bélgica con 61.295. Bielorrusia, que está en el lugar número 25, con 61.475. Suecia con 65.137 y Egipto con 65.188 son las próximas cuatro naciones que el AMBA se las va a devorar seguramente en esta semana. A pesar de que se endurezca la cuarentena, es casi un hecho, porque ustedes saben que los números de contagios son exponenciales. Lo que tiene el COVID-19, que es una enfermedad muy contagiosa, de una carga viral muy grande, y los números son exponenciales. ¿Qué pasa con eso? Se empieza a multiplicar, se empieza a multiplicar y se empieza a multiplicar. Si bien estas naciones que les acabé de contar, Egipto, Suecia, Bielorrusia y Bélgica, también suben sus índices de mortalidad y de contagios, Argentina está exponenciando mucho más que los demás. Entonces es muy probable que al fin de semana Argentina esté en el puesto 23 de este ranking de naciones del coronavirus, atrás del país donde se originó todo, China. Yo creo que va a ser algo muy fuerte lo que va a pasar esta semana, entre un montón de otras cosas, pero yendo a la parte estadística, numérica, de lo que es contagios a nivel mundial, va a ser eso lo que va a pasar. Que Argentina escale al puesto 23, creo que va a hacer muchísimo ruido en el mundo y en el país también. Después, bueno, podemos ir desglosando un montón de otras cosas más que estuve recabando y bueno, de, de buena fuente, tratando de ir sabiendo cómo va a venir los próximos días el país. Va a haber un banderazo el 9 de julio que va a decir muchas cosas. Primero que nada, lo que va a pasar es que sanitariamente hablando va a complicar mucho las cosas ese banderazo, porque no va a haber distancia social, van a haber muchísimo menos barbijos que lo que vimos estos días, porque la gente va a estar con bronca, enojada, por cuatro ítems que son fundamentales. El número uno, hartazgo social. No hay plata, no hay trabajo. Empieza a haber mayor inseguridad. Hay robos. La gente se siente vulnerable sanitariamente hablando y económicamente hablando sobre todo. Crisis económica es el segundo ítem. Bolsillos deprimidos. La gente no tiene plata porque no tiene trabajo. Hay gente que hace 100 días que está encerrada y no genera plata. Y aparte está la parte de los comercios cerrados. Ahora volvemos a fase uno y hay un porcentaje grandísimo de comercios que vuelven a cerrar, lo cual trae aparejados un montón de problemas, porque muchos de esos comercios que cierran no van a volver a abrir más. Se estima que el 25% de la cantidad de comercios que cierren en el conurbano y en la capital federal probablemente cuando pasen estos 15 días de cuarentena estricta no vuelvan a abrir nunca más. Y son un montón de pymes, de pequeñas y medianas empresas, que a su vez tienen empleados y a su vez esos empleados tienen familias y van a haber un montón de familias en la calle. Eso va a pasar. Otra cosa más, la ruptura de la armonía política. ¿Qué pasa con eso? No solamente es que hay ya desde hace bastantes semanas una ruptura en estos 100 días
de la oposición con el gobierno oficialista de turno, sino que también empieza a haber una ruptura de la gente con el gobierno de turno. La gente lo eligió por legitimidad en los votos, Alberto Fernández. Y la imagen positiva de Alberto empieza a bajar. Empieza a bajar ¿por qué? Porque la gente ya no está tan contenta con la cuarentena. Creen que la hicieron demasiado temprano, creen que no han hecho los controles que han debido hacer, que es verdad. Pasaron de una cuarentena estricta a una cuarentena muy light y que la gran mayoría de la gente del AMBA no la ha respetado. Sinceramente no la ha respetado, aparte de que los controles también aflojaron, eso también es una realidad. Y después, que también se le ha perdido el miedo relativo al coronavirus. ¿Qué quiere decir eso? El miedo relativo al coronavirus significa que la gente le perdió el respeto y le perdió el miedo al virus. Porque empezaron a ver, cuando habían uno, 2, 3, 50, 200 casos, la gente estaba como con miedo, estaba preocupada. Ahora hay casi 3.000 casos por día, que no es nada a lo que van a hacer estas semanas que vienen ahora. Estas próximas 2 o 3 semanas que vienen, vamos a empezar a tener de a 3.000, de a 3.500, de a 4.000, de a 5.000 contagios por día. Y no sabemos bien si ese es el pico de contagios de la pandemia. Porque con el AMBA no te podés confiar. O sea, sinceramente no puedes, el pronóstico es reservado de lo que puede ser el pico de contagios, porque el AMBA hace absolutamente todo mal. Hace todo mal. La población hace todo mal. Entonces, no podemos establecer que 5.000 contagios por día va a ser el pico de la pandemia y de ahí va a empezar la curva a mesetarse y a descender. Puede ser hasta 10.000 por día, porque esto es exponencial y es exponencial lo que la gente hace mal las cosas. Entonces, tranquilamente puede pasar eso. Le decía miedo relativo, ¿por qué? Porque por ahí se enteran en la televisión que Lizzy Tagliani dio positivo, que Cheruti dio positivo, que Pachu Peña dio positivo, y recién ahí la gente se empieza a preocupar. Por ahí es una persona que nunca ni la van a conocer en la vida, es una persona famosa en la tele, pero recién ahí se empiezan a preocupar y a empezar a tenerle otra vez el respeto que debieron tenerlo siempre al virus, porque el virus está instalado, está dando vueltas, está en circulación comunitaria muy alta, pero la gente sinceramente ha demostrado en 100 días de cuarentena que lo respetó las primeras 2 semanas, máximo 3, y ya después no. Hicieron cualquier cosa. Hicieron fiestas clandestinas, hicieron asados, hicieron rondas de tereré, hicieron baby shower, o sea, y ha quedado demostrado que haciendo todas esas cosas, la gente se contagia, porque la gran mayoría son asintomáticos. Entonces, cualquier asintomático que haya en toda esa aglomeración de gente sin distancia social y sin barbijo, contagias a todos. Contagias a todos, es la verdad. Bueno, después, ¿qué más tenemos? Eh, un caso muy importante de un país que está dentro de la región, que es Perú, que después de Brasil y Chile es uno de los que más complicado está, con lo que es la cantidad de casos y la cantidad de muertos. eh, Argentina empieza a ser un espejo de Perú. ¿Y por qué empieza a ser un espejo de Perú? Porque Perú decretó la cuarentena temprana, al igual que la Argentina, y por algunas cuestiones que son bastante impensadas acá, ¿no? Como es que la gran mayoría de la gente en Perú no tiene heladeras, algo que acá no nos sucede y no nos pasa. Ellos empezaron a tener que circular todos los días para ir a los mercados populares, a hacer compras diarias, o sea, el no poder estoquearse por no tener heladeras, y eso hizo que les estallaran los casos, porque empezaron a ir a esos mercados populares donde tal vez sanitariamente los controles y los protocolos no eran los mejores, y en Lima les estallaron los casos, un sistema sanitario de Perú y de Lima muy frágil, hicieron que la pandemia evolucionara rapidísimo el contagio. Bueno, acá en la Argentina se está preocupado porque empieza a pasar lo mismo. El virus se metió en su momento en las villas, el virus también empezó a crecer exponencialmente, como siempre decimos, en el AMBA. En el interior del país, por suerte, las cosas están bastante controladas, exceptuando el Chaco, que tiene también muy complicado todo,
Y bueno, siempre rescatando lo que el gran laburo que está haciendo Catamarca, que tiene cero casos. Eh, Ojo con el espejo de Perú, ¿eh? Ojo con el espejo de Perú, que a Argentina puede pasarle exactamente lo mismo. Que le estallen los casos, el sistema de salud colapse y otra vez de vuelta pase lo mismo que pasó en Italia, que tengan que elegir a quienes atienden y a quienes no atienden en terapia intensiva. Puede pasar eso. Otra cosa muy importante también que estamos viendo estos días, el mercado central. El mercado central está en un lugar humilde, en un lugar donde hay mucha pobreza, mucha carencia. No hay buenos protocolos tampoco de sanidad en ese lugar. La mercadería que empieza a ser decomisada porque no está apta para vender al público, donde la descartan y la decomisan, empieza a aparecer la gente que va a buscar esos productos que están en mal estado para proveerse, porque no tienen un mango para comprar verduras y frutas, para llevar a las ollas populares y aparte de eso, muchos para revender. Van a buscar eso tratan de recuperar lo más que puede para revender y a su vez esos productos, por ahí el autoservicio de tu barrio, el almacén de tu barrio, que es un polirrubro y vende de todo y también vende frutas y verduras, esa mercadería empieza a tener un manoseo muy, muy complicado, de muchas manos, eh, no hay, como les decía, no hay algo sanitariamente hablando correcto y eso también empieza a hacer que vayan cayendo una saga de contagios que no se termine más. Así que eso también hay que prestarle muchísima atención. Otra cosa que también seguí viendo esta semana, manteros en la calle. El centro de Villa Ballester, el centro de Moreno, el centro de Boulogne. Los manteros en la calle siguen estando sin distancia social, sin barbijos. Los negocios regulares que pagan sus impuestos, que pagan sus cuentas, están cerrados. Y si por ahí hay alguno que no sea esencial, que esté abierto a partir de esta semana, probablemente vamos a ver que los van a o intentar querer multar o los van a clausurar o los van a cerrar a la fuerza. Que eso también genera una situación de rispidez entre la gente que son inspectores y van a hacer ese trabajo y el comerciante les dice, pero escúchame, o sea, vos me querés cerrar el negocio y me querés clausurar y me querés multar y hace 100 días que no vendo un carajo. O sea, son cosas que va a pasar y pueden llegar a ser que haya, como les decía en el primer punto de hoy, el hartazgo social. El hartazgo social es inminente. Así que veremos qué es lo que pasa con todos estos temas. Pero la cuarentena que viene ahora en fase uno solamente va a ser exitosa por dos miradas. Primero, que la gente lo más que se pueda. Yo sinceramente no veo muy difícil. A mí me parece que la gente no la va a acatar la cuarentena de forma estricta. Me parece que no lo va a hacer. Y segundo, los controles. Los controles tienen que ser bien fuertes, bien estrictos. Recortar ese festival de permisos que hay dando vueltas, permisos truchos, esos permisos de para ir al banco, esos permisos de para ir a ver a no sé quién, y que realmente no son ciertos. Y la gente anda deambulando por la ciudad, circulando con el virus. Después tenés a esas personas que salen de núcleo familiar de a cuatro o cinco personas, madre, padre, hijo, hija, hijo, y van cinco veces al chino por día, cinco veces al kiosco por día. Eso no se debe hacer, no se debe hacer. Así que se nos vienen dos o tres semanitas muy, pero muy, pero muy complicadas a nivel económico y a nivel sanitario. Pero todo va a tener que ver con lo que le dije recién. Veremos qué pasa a partir del miércoles. Cuarentena estricta, fase uno para el AMBA, área metropolitana de Buenos Aires. Es la zona que más mal ha hecho las cosas hasta el momento. Y como les dije al principio, los números. Es el AMBA sola, no es la Argentina entera. Porque en el interior, sacando el Chaco, las cosas están bastante controladas. El AMBA tiene ahora muy cerca a países de Europa que, si bien van creciendo en número de casos, están mucho mejor que la Argentina. La Argentina va creciendo de a muchos contagios por día y empieza a tener cerca a estos países, Suecia, Egipto, Bielorrusia y Bélgica. Si a esos cuatro se los comen esta semana, a los otros dos que le faltan son China
y Colombia.